Dos. Adelante. Entonces concluimos con esta situación de lo que es, digamos, la alteración a la vida jurídica del país, no nada más de Jalisco. Damos un cierre de unos cuantos minutos y porque vamos a seguir con otro tema bien interesante, que es por ahí un libro que tiene nuestro muy buen amigo Pepe. Nos va a dar a conocer, bueno, los que no lo conocíamos, aquí ya el licenciado Ernesto se dio a la tarea de investigarlo. Pero ¿qué te parece si concluimos, licenciado, en cuanto a la visión pues, que tiene el abogado postulante, el que diario anda en los juzgados haciendo 1001 trucos, ¿no? Para ganar. ¿Qué te parece? Mira, yo insisto, la pandemia vino a empujarnos a hacer lo que debíamos de haber hecho. Insisto, con pandemia y sin pandemia, esto ya iba tarde que temprano vamos a llegar a esto. Solamente que la pandemia nos obligó a hacerlo rápido. Segundo, te guste o no te guste como abogado, vas a tener que entrarle. ¿Por qué? Porque así es. Y luego, mira, como dijo el licenciado Pepe, ha habido situaciones en cada uno de los países que han cambiado la forma de ser de aquel país, de aquel estado. Pero la pandemia del COVID ha sido para todo el mundo trascendental. O sea, no más vino a cambiar a un país o a dos, vino a cambiar a la mayoría de los países. Entonces, ese es un movimiento, híjole, nadie se imaginaba. Mira, fíjate, hace algunos ayeres, algunos meses o años, de esos programas de radio que de repente le vas cambiando a la radio y escuchas, y alguien decía, es que estamos en crisis todos los países, y para que esto se mejore necesitamos que entre en recesión todos los países, pero ¿cómo hacerle? ¿Cómo provocar una crisis? Increíble, imposible, ¿cómo hacerle? Pues mira, vino el COVID y él lo hizo, punto. Y el COVID nos enseñó a que la Tierra no necesita de nosotros. El COVID nos enseñó a que el COVID, que la Tierra nos puede destruir cuando quiera. El COVID nos enseñó a que no somos, o si somos la raza, o la especie, mejor dicho, pensante, pues necesitamos pensar más, necesitamos reflexionar más, necesitamos aprovechar más. Es decir, el COVID vino a ayudarnos a decir, a ver, bájense de donde están, pongan los pies en la tierra, aprovechen lo que tienen, aprovechen lo que son, y entonces en ese aprovechamiento van esas cuestiones culturales, y el derecho en todos sus sentidos es parte de nuestra cultura, y tenemos que dedicarle, como decía nuestro Pepe, no solamente al derecho, a todo, pero hablando del derecho, quieras o no quieras, el asunto de las cuestiones virtuales, la tecnología, ya llegó para quedarse y va a cambiar todavía más. Yo les aseguro que en unos años vamos a estar haciendo un programa nuevamente, Liceo, Pepe, tú y yo aquí juntos, y vamos a estar hablando de este programa. ¿Te acuerdas cuando decíamos que qué íbamos a hacer con esto? ¿Te acuerdas? Y no va a pasar bien. Lo hacemos ya, Pepe y yo, muy frecuentemente. Ojalá yo también llegue a poder decir un día, se acuerdan, pero bueno, a lo que voy, y ojalá estemos juntos, reunidos, y más personas, pero va a pasar eso, y no va a pasar lo que me dijimos que no va a pasar en 10 años, va a pasar en unos meses, de mí se acuerdan. Pero bueno, ahí está. Pepe, adelante. Correcto. ¿Quieres hacer un cierre por ahí de esta intervención? ¿Quieres hacer un cierre de esta intervención o no sé, quieres que pasemos ya al segundo tema? ¿Sí me escuchas? Yo digo que adelante, yo creo que quedó muy bien especificado, y totalmente punto por punto, bien desglosado, bien entendido, y entendiendo simple y sencillamente que la tecnología te obliga, o sea, ni siquiera es cuestión de que si quieres o no quieres, te obliga, pero aquí el que se obliga, el que más rápido se obligue, es el que va a avanzar más rápido, sí, definitivamente. Sí, miren, aquí tengo este libro. Adelante. Sí. Dádivas de México al mundo, un libro. Yo a ver, Pepe, ¿qué te parece? Entraste así como que muy atropelladamente, como que darte la presentación adecuada como lo mereces. Muchas gracias. También, amigos y amigas, aparte de que Pepe pues también es abogado, pues también es artista, es escritor, es pintor, es escultor. ¿Qué más eres, Pepe? A ver, algo más que... Pues de todas no se hace una, pero ahí le hacemos. Dice que también vende menudo los domingos, ¿no? Por ahí, por
Clarista, ¿no? Pero bueno, platícanos de ese libro, sobre todo el contexto que tiene ese libro tan interesante que tienes en la mano, ¿no? Es algo verdaderamente, es un libro, yo tengo la mala costumbre desde joven, desde los 10 años, 12 años, que me gustó mucho la lectura. Y pues me agarré leyendo, no había un día en donde no tuviera 3 o 4 horas de lectura, y te estoy comentando desde los 10, 12 años hasta hace unos 4 o 5 que me empezó a afectar la vista. Entonces dije, ¿para qué la forzo? Si es una cuestión de que también hay que administrarnos nuestras cosas, y si tú gastas más la vista en un estado ya de más edad, pues es más fácil que tengas mayores problemas en la vista. Entonces dije, bueno, como dice el licenciado, las tecnologías ahí están, ¿verdad? Y se aprovechan lo que quieras saber en algún lado de algún libro, hasta libros escritos, comentados y X. Entonces yo me encontré un libro en aquellas épocas que sí me cambió la vida, no como Peña Nieto, ¿no? Los 3 libros que transformaron tu vida. Entonces, este libro es Dádivas de México al Mundo, un libro que fue editado por Excelsior, la cadena periodística, una de las más antiguas de aquí, es más, la más antigua de aquí de México. 1917, nada más. En el 17, ¿verdad? Así es. Y resulta que son todos los productos de México que salieron de México, que son oriundos de México, y que de hecho en muchos países es sus industrias más importantes. Estoy hablando del jitomate, del maíz, de la papa, es peruana, pero muy, donde se conoció fue aquí en México. Mamey, piña, montonar, pero una cosa impresionante. Entonces, a ver, una pregunta, Pepe. ¿El aguacate es oriundo de México? ¿Sí? Es nacional, y recordemos que ahorita el aguacate o palta, como le nombran en Europa y en varias partes del mundo, es una de las industrias que por fortuna no se da en cualquier climatología, más que en muy pocos países, y México sigue siendo hasta ahorita el máximo productor de aguacate en el mundo. Casi catalogado la entrada de dinero por la venta de aguacate, casi como el turismo, O sea, es impresionante. Entonces, ese es uno de los productos. El maíz es oriundo completo y totalmente de aquí de Jalisco, ¿sí? Entonces, imagínate los miles de billones y billones que nomás esas 2 industrias te generan. El cacao, chocolate, la vainilla, o sea, yo pienso, y una pregunta al abogado, en lo internacional no se podría, en lo internacional no se podría hacer algo por no sé, algún arancel, alguna cosa, porque de veras son industrias poderosísimas, ¿sí? Que salen de México y fueron, nunca hubo un pago, nunca hubo una retribución, nunca hubo ni siquiera un agradecimiento universal a esas cosas. Por ese motivo, a México, en serio, en todo el mundo lo aman, lo adoran. Es un país privilegiado en los cariños de muchísimos países, precisamente porque muchos países conocen más la historia de México que ni nosotros mismos. Y allá, cualquier producto, por decirte, en Alemania, en España, en Francia, cualquier producto que comen, su historia inmediatamente la comentan. Este es un producto que sale de México, lo hacían así y asado. La vaporera, el sistema de vapor de las máquinas
fue de un norteamericano que andaba aquí en México y vio cómo hacían los tamales. ¿Sí? Entonces, de ahí, él lo dice, él le nace una idea de, caray, la fuerza, ¿cómo está? O sea, inventos muchísimos, al grado tal, y al final de cuentas, para terminar mi primer comentario, Tomás Alva Edison, hay quien dice que su origen es creo de Chihuahua, un país del norte, de origen mexicano. Hijo de una irlandesa y un mexicano, o al revés. Entonces, es que allá le pusieron Tomás Alva de Edison, ¿sí? Y era Tomás de Alva Edison, ¿sí? Entonces, hay muchos datos históricos muy precisos en donde no sé qué pueblo, en donde se dice que él nació, no se paga la luz, aquí en México, ¿sí? Es una concesión que se le dio desde que se inventó la electricidad. Curiosos, ¿no? Hay que permitir que el abogado conteste, ¿no? Pues para que nos dé adelante. ¿Qué se puede sacar de ahí? No, digo, yo primero la pregunta que hizo el Pepe, definitivamente sí se puede obtener un reconocimiento, y uno de los grandes ejemplos es precisamente la denominación de origen, ¿no? Que tenemos con la raicilla, con el tequila y con algunos otros productos, que no se ha hecho, y lo voy a decir, y ojalá me vea hasta el presidente de la República y todos los expresidentes que quieran, perdón por la expresión, puros pinches intereses económicos de los que en su momento han tenido el poder, y por eso es que no se ha hecho eso que tú dices, licenciado. Mira, hay países donde a nosotros los mexicanos, por las importaciones o exportaciones que nosotros hagamos, sí nos cobran ciertos aranceles especiales, pero nosotros no los cobramos. ¿Por qué? Pues por los intereses económicos, por las gratificaciones, por todo que es un momento. Eso es es un secreto a voces que todos los mexicanos sabemos. ¿Qué pasa con este acuerdo de Versalles? No recuerdo cómo se llama, un acuerdo donde México no puede producir tecnología. El acuerdo de Bucareli. Que no pueden producir tecnología. Y cómo el sexenio antepasado se vuelven a firmar otros años. ¿Cuántos años? Ya habíamos salido. ¿Qué le pasó entonces, por ejemplo? Y tú lo estabas diciendo, tantos inventores mexicanos. Está Camarena. ¿Qué pasó con Camarena? O sea, ni siquiera fue registrada, patentada la televisión a color en México, tuvo que irse al extranjero, después lo mataron, lo desapareció, se accidentó, no sé qué pasó. Y luego, pero bueno, claro que sí se puede, siempre y cuando nuestros gobernantes que estén donde tienen que estar para tomar la decisión, puedan tomar una buena decisión, pero claro que sí se puede. Y dos, aunado a lo que... Perdón. En lo particular, nadie podría ser, por decir algún mexicano de corazón, de esos centrones que dijera, yo denuncio esto y esto y esto y esto, y que lo mandara a alguna corte internacional, a algún lugar, aquí mismo, pero para que empezara una circunstancia, insisto, si a México se le diera el lugar o las patentes, por decir algo, de esos productos, México era la primera potencia económica del mundo. Mira ahí, Pepe, perdón que te interrumpa, pero ni siquiera nosotros los mexicanos reconocemos lo fregón que somos. Mira, yo me voy a ir más atrás. Somos somos descendientes de una de las primeras y más antiguas 6 civilizaciones en todo el mundo, o sea, en toda la historia. Hubo 6, que los egipcios, que los mesopotámicos, que... Bueno, pero digo, de las 6 civilizaciones madre, que en la historia están, seremos la 1 o la 2, pero somos de las primeras 6. Eso me queda claro. Es decir, y ni siquiera nosotros reconocemos eso. Bueno, ni siquiera lo sabemos. Andamos buscando productos extranjeros, diciendo que sería más. Los mexicanos andamos haciendo tranza porque nuestros productos sean lo más económico, lo más chafa. O sea, yo creo, licenciado, que previo a hacer eso que tú comentas, que sería importantísimo, y estoy muy de acuerdo, es que los mexicanos nos caiga el 20, como decíamos los de nuestra generación, nos caiga el 20 de que somos descendientes de una, como decía el licenciado, de una de las civilizaciones más importantes, si no es que, digo, no quiero decir la más, porque luego los egipcios, los mesopotámicos, los otros se nos van a aumentar, pero somos de las 6 primeras civilizaciones desde que el hombre empezó a civilizarse. O sea,
vean lo que traemos de historia, pero ni siquiera eso sabemos. Todavía andamos diciendo, perdón, que aquí hacemos sacrificios humanos cuando lo que hacíamos eran operaciones en el cerebro, en el corazón, y todo eso lo enseñamos en las escuelas. Pues, ¿qué carajo estamos haciendo? Sí, mire, es correcto, permítame aportar algo, si es que se vale. Sí somos la mayor cultura y con conocimiento de causa, porque simplemente, según los norteamericanos o los alemanes o los ingleses, somos los que hemos pronosticado hasta 3 veces del fin del mundo, según los códices, ¿no? O sea, fíjense nada más. Y luego el descubrimiento del cero, o sea, del conteo del cero, la observación de las estrellas, el movimiento de los planetas, antes que Copérnico, antes que Verne, antes que cualquier cosa, y ahorita actualmente se está descubriendo que las ciudades de México, las ciudades antiguas de México, no eran pueblos, no eran una pirámide nada más, eran megalópolis. Eran megalópolis conectadas, porque acaba de salir precisamente un reportaje del National Geographic que descubrió no nada más en Yucatán y en Chiapas las civilizaciones mayas, sino que se extienden en todo Centroamérica, como megalópolis ya unidas todas ellas. Entonces, yo no creo, yo estoy seguro, porque hasta ahorita no se han podido descifrar todos los códices, de que sí, efectivamente, la cultura maya fue la cultura más antigua y la cultura que más ha aportado descubrimientos al mundo. Adelante, estimado Pepe. Mira, aquí también es necesario, el otro día, a mí me gusta mucho la lectura, pero ya más bien más digitalizada. Y estaba viendo comentarios del pueblo oficial de China, de Rusia, de Alemania, de varios lugares, en donde se hicieron encuestas que qué país se les pensaban que cuáles eran los que más habían influenciado ahorita a nivel mundial, y México estaba entre los primeros 10. ¿Sí? Y los chinos lo reconocen, los chinos reconocen. Los chinos fíjense, nada más una cultura milenaria también. Así es. Yo pienso, como mucha gente estudiosa lo comenta, pues, el paso de los chinos también por la península Kamchatka, ¿verdad? Entonces, algo hay ahí en los mexicanos que traían un conocimiento cultural de India, de China, de Egipto, parte de Europa, o sea, sí. Y muy antiguo. Y hay muchas similitudes, muchísimas similitudes en las culturas hindús, chinas, con las de México, ¿eh? Sí. Pero correcto. Una cosa impresionante. Entonces, México ahorita agarró prácticamente las culturas, las generó en una sola, y ahora resulta que los que estamos transculturizando a Estados Unidos somos nosotros. Así es. Entonces, y en un lapso de no más de 60 años, sí. Que es cuando los migrantes mexicanos empiezan a ir hacia aquel lado y empiezan a culturizar de tal forma que muchísimas ya de las costumbres naturales del norteamericano son mexicanas. Mira, licenciado, el guacamole. Perdón que los interrumpa, si me permiten contar. Adelante, Ernesto. Si me permiten contar una anécdota, muy graciosa, ahorita recordé que lo que estaba platicando, licenciado Pepe, hace algunos años, 20 y tantos años, tuve la oportunidad de irme de mojado a los Estados Unidos a trabajar un año allá, y estando allá, me recuerdo que yo tuve unos compañeros americanos en el trabajo, y un día estábamos viendo las noticias, ahí en la hora del break, y salió que un mexicano, un latino, mexicano de ascendencia mexicana, había ganado, creo que la senaduría, algo, o sea, un mexicano. Entonces, que era el primer mexicano o de padres mexicanos que había ganado la senaduría y todo el rollo.
Sí. Y fue precisamente en California o en Texas, algo así. Y entonces a mí se me ocurrió en ese momento decirles que era un plan que todos los mexicanos desde hace muchos años teníamos de empezar a emigrar a Estados Unidos poco a poco y nos íbamos a ir metiendo a la política y todo porque les íbamos a recuperar, les íbamos a quitar un pedazo. Mira, se asustaron. Se asustaron. ¿Cómo? Sí, y esa es una prueba, nomás no le van a decir a nadie, porque eso es un secreto de raza, de pueblo, no digan. Es a 200 años, ¿cómo? Yo me divertí mucho porque les dije eso, pero... Bueno, ahí te va. Ahí te va. Donald Trump, esa era su bronca. La bronca contra los latinos y más que nada los mexicanos era precisamente porque alguien le había comentado el nivel de fertilidad del mexicano en 20, 30 años iba a emparejar el poder de Estados Unidos. Y resulta que no pasaron tantos años. Ya ahorita es no sé si han escuchado los comentarios que dice Jalife con respecto a esto. Dicen que somos como 35 o 40 millones. No es cierto. Nuestra población de mexicanos, no de latinos, en Estados Unidos supera los 60 millones. ¿Sí? Imagínate 60 millones, que tuviéramos aquí 60 millones de, no sé, digo, de nicaragüenses, que no, ni ellos alcanzan, ¿no? El nivel de potencial que aún todavía los mexicanos allá no lo conocen, ¿sí? Si hubiera un liderazgo que amalgamara todo eso, un buen líder que ni se le imagina lo que sucedería. Sí, mira, hablando precisamente de eso, de las referencias del maestro Jalife, sí, dice que de hecho el censo de Estados Unidos nos da una rasurada tremenda, ¿no? El decir que tiene el 30% de población mexicana, de ascendencia mexicana, y también lo dice, o sea, sí es una realidad el temor de los norteamericanos porque es la raza más productiva, digamos, en ese término de reproducirse. Entonces, sí. Creo que sí tienen fundadas razones para esto y exactamente, pues, ahí está el precursor de esta idea, el maestro Ernesto Rea Cano, de invadir Estados Unidos de esa manera, ¿no? Y apoderarse prácticamente, ¿verdad? Hay un libro, que se llama La invasión silenciosa. Es que estamos reconquistando la tierra porque pues originalmente era mexicana, ¿no? Definitivamente. Sí, totalmente, completamente. Cuando alguien, no sé, un senador increpó, creo que era un senador mexicano, increpó a Trump, dije, no, espérame tantito, el migrante eres tú, nosotros aquí estábamos mucho antes de que todos ustedes llegaran. Sí, los europeos. Y otro le dijo, ¿por qué, señor Trump, no primero estudia historia? Sí, claro. No, y como es la gran mayoría, la gran mayoría de presidentes norteamericanos han sido ignorantes, a excepción. Pues aquí te digo, hay un montón de productos, las flores, montonal de flores, de especies, la de esta, ¿cómo se llama? La flor que produce la vainilla, la orquídea. La vainilla es una orquídea. Y de ahí descienden todas las orquídeas del mundo. ¿Sí? De esas cruzas que se hicieron en la región veracruzana, Guerrero, todo eso. Y la orquídea, la nochebuena, el cempasúchil, y de ahí para arriba, montonal de flores. De frutas, incluso, montonal. Creo que también menciona el Octri, ¿no? Que es esa bebida, ¿cómo la podemos conocer? Que emana del maguey, precisamente, ¿no? Menciona en ese libro el Octri, que también es un producto. ¿Qué será ahorita? ¿El tepache? No, el tepache no, el pulque, ¿no? Yo creo que supongo que hace un fermento sin destilación. Sí, así es correcto. O sea, como lo hacen en las penales, ¿no? Con cáscara de plátano, con cáscara de naranja, que la ponen en agua, ¿sí? Y te genera cierta reacción química ahí, que te genera un alcohol sin destilar. O sea, más bravo todavía que el alcohol natural. No des ideas, Pepe, no des ideas.
No, digo, pues todos lo conocen. A grandes rasgos, este libro de veras es una joya. He escrito algunos libros, voy a tratar de hacer un compendio de los productos más importantes, pero con un estudio medianamente científico para cada caso, y en un momento dado dejar ahí la proposición más adelante para alguien que sea mexicanista, que tenga todos los elementos en un momento dado para poder hacer algo, aunque sea, insisto, aunque sea un reconocimiento de las demás economías que se han hecho potencias mundiales gracias a los productos mexicanos. Pero hay una pregunta, Pepe, que no nos dijiste, de cuál es la procedencia de ese libro, cómo lo adquiriste, quién te lo regaló, cómo fue el proceso. O ladrón y lo tuviste, ¿no? Ahí te va. Ahí te va, mira, aquí dice, está firmado. Ajá. Como que fue obsequiado a una persona de aquí, de los Álvarez del Castillo. Dice, para Amadita Álvarez del Castillo. ¿Qué tal? Voy a tratar de investigar quién era esa persona. No, pero recordemos que los Álvarez del Castillo son los fundadores del Informador, ¿no? O sea, como quien dice, pues. Así es, entonces a lo mejor de allá le llega directamente. Es la cosa, ¿no? Así es. Tengo una llamada importante, no me tardo nada. Es que excelente. Entonces. Fíjate, licenciado Juan José, cuando tú le comentaste que íbamos a comentar algo sobre este libro, bueno, yo no sabía de la existencia de este libro, pero me llamó la atención, incluso te dije, ¿dádivas? A ver, vamos a investigar, ¿cómo dádivas? Yo pensé que a lo mejor te habías equivocado cuando me mandaste la invitación del mensaje, y yo dije, sí, el título será un poquito sui generis, ¿no? Pero déjame decirte, ya cuando, no lo leí todo, leí un resumen porque, híjole, tenía que leerlo, estaba obligado a leerlo para poder comentar algo. Dos cosas me llaman la atención. Precisamente, el título de dádivas, yo creo que es como diciendo, mira, nomás estas cositas les hemos dado de México para el mundo, pero como decía el licenciado Pepe, o sea, si en suma son muchas, sí, pero son algunas cuantas, es decir, México tiene y tendrá mucho más que ofrecer al mundo. Entonces, eso por eso digo, o sea, entiendo el título. El licenciado Pepe comentaba, el licenciado Lara, que me llamó mucho la atención el título de dádivas. Yo hasta pensé que el licenciado Lara se había equivocado en el título, y dije, pero después de que leo una síntesis, un resumen, para poder el día de hoy estar aquí con ustedes y tratar de comentar un poquito de este libro, me doy cuenta cómo lo hace en un sentido de decir, dádivas, todo esto es un universo, y tan cosas como tú decías, el licenciado Pepe, tan importantes, pero son a lo mejor pequeñeces. Realmente México tiene mucho y ha tenido mucho, y estoy seguro que tendrá mucho que dar al mundo. Ese es algo que me llamó la atención, pero también por otro lado, me llamó la atención otra cosa, que el autor hace una referencia que no solamente es ya vinieron los extranjeros y ya vamos los mexicanos otro lado, lo que platicamos hace rato, es decir, no es un intercambio racial, no es un mestizaje, dice el autor, es una, como tú decías hace rato, transculturación. ¿Pero qué significa transculturación? Es decir, no nomás es, hacemos hijos, o como decías hace rato, no nomás vamos y poblamos y se acabó, no, llevamos no solamente el producto, sino llevamos lo que significa el producto dentro de nuestra cultura, en nuestras tradiciones, llevamos ideas, es decir, el producto no solo sale el maíz, no solo sale el aguacate, no solo sale todo lo que decía el licenciado Pepe, sino sale acompañado de toda una historia que muy atinadamente decía el licenciado Pepe, la conocen más en el extranjero que nosotros mismos. Eso es lo que me llama mucho la atención de ese libro. No, y contando más cómo lo aborda Pepe ahorita en su exposición, realmente, desde el punto de vista jurídico, el que te acaba de plantear, sí son dádivas, porque efectivamente México no ha recibido una sola regalía de todos estos productos, ¿no? Y creo que es buen tema, porque así como hicieron los chinos de patentizar o de patentar las cosas que no eran de ellos. ¡La Virgen María! Creo que los mexicanos podemos hacer lo mismo, ¿no? Así es. Adelante, tenemos ahí unos 5 minutitos para cerrar, así que
Continuamos, Pepe, ¿qué más tenías que aportar? A grandes rasgos, de momento, eso, ya en el siguiente vez que hagamos el programa, ya manejaremos un tema. Yo felicito mucho al licenciado Ernesto. Se ve luego las tablas. Se notan, por eso le digo, abusa de los demás abogados porque pues ya conoce las tecnologías, ¿no? No, muy bien, ¿no? Y muchas cosas. Sí, definitivamente. Lo voy a interrumpir. Pero hay tablas a tablas, decía mi abuela, porque hay tablas de roble, hay tablas de mezquite, no. Y nunca me voy a comparar con las tablas que ustedes son, que ustedes, licenciado, ustedes son tablas de esas fuertes de las que duraban años. Uno con trabajos es tablita de esas de las cajas de madera, pero bueno, ahí está haciendo una lucha. Y más reconocimiento, maestro, por favor, el agradecimiento. Muchísimas gracias. Igualmente, pues adelante, Juanma. Sí, mira, Ernesto, sobre todo de la importancia ahorita que tú presides pues un colegio tan importante como, digo, no le digo porque también sea miembro del colegio, pero tan importante como es que también pues, necesita actualizarse, y del hecho de que no tenemos por ahí sesiones ya muy continuamente, necesitamos regularizar todo esto, y yo creo que tú eres una de las personas más importantes, digamos, que le ha dado más impulso al colegio, y que pues definitivamente yo creo que estás pensando ya en hacer nuevas cosas, ¿no? Me imagino. No sé si definitivamente ya tenemos, pues mes con mes estamos teniendo actividades. Ahorita, como decíamos hace un momento, como decía el licenciado Pepe, estamos adecuándonos a las tecnologías, estamos usando, implementando las tecnologías. Definitivamente no vamos a retroceder, más bien si volvemos a una presencialidad, iba a decir una normalidad, pero jamás volveremos, dijo el licenciado Pepe, esa normalidad nunca. Volveremos a una presencialidad, perdón, licenciado Pepe, hacia arriba, así es, ya no vamos. También te felicito por tu proyecto que traes en Puerto Vallarta. Gracias. Yo siempre lo he querido hacer y no he podido. Ojalá que lo logres y lo logres rápido, pues para que nos invites. Invitados ya están. Además, lo digo aquí al aire, lo digo en tu programa, Liceo Mosé, los quiero comprometer a que nos llevemos o se lleven ustedes un programa de charla, un programa. Mire, es importantísimo hacer lo que hace un momento decía Liceo José, decíamos, nos surge a los mexicanos conocer nuestra historia, la verdadera historia, no la que han escrito las familias extranjeras que han querido dominarnos, no. Necesitamos urgentemente conocernos quiénes somos, de dónde venimos, para poder entonces trazarnos una nueva ruta en el futuro todos los mexicanos. Dejemos de utilizar frases como la de sí se puede. No, sí se puede es para perdedores. Podemos y lo vamos a hacer y punto, se acabó, porque traemos todo. Entonces, los quiero comprometer. Ya después platicaremos más en lo corto. Elijan día, fecha, pónganse de acuerdo. Ya no es para decirle a la programadora que los meta ahí y transmitimos por donde estén, o sea, usando la tecnología. Al contrario, maestro, ahí estamos a la orden y cuídense. No, sobre todo para saber de qué corte va a ser también la radiodifusora, ¿no? O sea, va a tener, creo que por ahí un corte muy, muy especial, ¿no? Mira, es cultural, el permiso, la autorización es una radio social, cultural, definitivamente, digo, no es comercial. Entonces, estamos obligados a esto, a producir programas que le ayuden a la gente. Vamos a tener programas que le van a ayudar al sector turístico, al sector artístico, al sector de los, de la salud, etcétera. Pero bueno, entonces vamos también al sector de los académicos del pueblo. Está abierto, entran ustedes, entra tu programa, entran los conocimientos, todo lo que hace el licenciado Pepe y lo que haces tú, entra como anillo al dedo y son bienvenidos. Y son dos radios, insisto, uno es en Puerto Vallarta y otro es en Manzanillo, y ya están funcionando. Excelente. No, pues felicidades. Bien. Creo que también por ahí es una especie de patada, ¿no? De inicio, digámoslo, a lo mejor posiblemente, no sé, pero sí estaremos ahí, estamos comprometidos contigo, ya sabes, y pues con nuestro apoyo y nuestro reconocimiento para ti, como siempre sabes. Yo creo que es la primera vez que te escucha el licenciado José Gómez Plasencia, pero
yo creo que se lleva una gran, gran impresión. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por eso también te invitamos a engalanar nuestro programa, ¿no? Porque es correcto. La verdad es que no cualquiera tiene los tamaños para estar en un programa tan diverso, porque aquí también recibimos todo el tipo de comentarios, no positivos, no tan positivos, pero esa es la idea, ¿no? O sea, no todos podemos estar de acuerdo, nos opinamos diferente, inclusive vamos a dar por ahí un número de WhatsApp también para que nos manden decir todo lo que quieran, porque así debe de ser, ¿no? Aquí ya no es de televisora, sino del medio de comunicación que quieres que la gente hable y diga, y creo que el mensaje que estás tratando de dar es coherente con lo que pretendes hacer con las radiodifusoras, o sea, es coherente porque va de acuerdo a lo que tú tienes ya la convicción de hacer, ¿no? O sea, porque me queda claro que tienes la convicción de que quieres hacerlo y de esa manera, ¿no? Entonces, una felicitación por eso y gracias por estar con nosotros. Qué lástima que no puedes estar en la segunda parte, que la tendremos a las 7 de la tarde-noche. Y que tendremos otros temas, pues sí, muy, muy interesantes para ustedes, amigos y amigas que nos siguen por estas plataformas y que vamos a desmenuzar de una manera, pues igual de interesante como nuestro invitado ahorita y claro, con mucha enjundia como es característico de nuestro buen amigo Pepe Gómez Plasencia, ¿no? Que para eso estamos. Pues muchas gracias a los dos, y los esperamos dentro de unas 3 horas, 4 horas, no sé, y ya iniciamos una nueva etapa de este programa. Así que nos vemos, hasta luego. Muchas gracias, adiós. Y hasta luego, gracias. Nos vemos después. Hasta luego. Claro que sí.